Cuando en 2006 Etiopía anunció que restauraría miles de hectáreas de bosque sin plantar un solo árbol, el planeta estalló de risa. Utopía verde para los desesperados, ironizaba el Washington Post. Más les valdría mudarse al Sáhara, dijo un funcionario de Bruselas. Un ecologista alemán escribió un artículo titulado ¿Por qué Etiopía es Marte en la Tierra? El mundo entero conocía la verdad. Era uno de los países más pobres del mundo, donde solo sonaba el viento de la muerte, donde cada día morían más de 1000 personas por hambre y enfermedades relacionadas, donde el desierto devoraba los últimos fragmentos vivos a la velocidad de un avance de tanques. ¿Acaso piensan cultivar árboles del aire? Se burlaban los expertos. ¿Hablar con tocones? ¿Quizás también hacen amistad con la arena? Seguían sus colegas. CNN transmitía reportajes sobre los planes locos de los africanos para revivir las piedras. BBC filmaba documentales sobre cómo la pobreza lleva a las alucinaciones. Y estas personas decían, vamos a crear un bosque hablando con tocones muertos. Parecía que de la desesperación habían perdido los últimos restos de razón. Pero 10 años después, el mismo planeta quedó en silencio, desconcertado. Porque donde los satélites de la NASA solo veían una úlcera marrón de muerte, creció un bosque verdadero. Verde, vivo, respirando. Un bosque que nadie plantó. Esta no es una historia de supervivencia. Es una historia de resurrección. Hace mucho tiempo Etiopía fue un paraíso en la tierra. No metafóricamente, literalmente. Los antiguos la llamaban el Jardín del Edén y tenían sus razones. Imaginen, 2/3 del país, un área mayor que Francia, estaba cubierto por bosques más densos que las selvas amazónicas. Los legionarios romanos escribían a casa sobre montañas verdes hasta las nubes. Los viajeros contaban sobre bosques tan espesos que el sol de mediodía no podía alcanzar el suelo. Leones rugían en las zarzas a 3000 metros sobre el nivel del mar, donde ahora solo quedan piedras y esqueletos. Manadas de elefantes abrían senderos entre baobabs gigantes de 1000 años. Cascadas con sabor a miel caían desde alturas de rascacielos, y su estruendo se escuchaba a decenas de kilómetros. Leopardos cazaban en las copas de árboles más antiguos que los acueductos romanos. Las mujeres no conocían la sequía, manantiales brotaban de cada grieta todo el año. Los niños chapoteaban en arroyos que nunca se secaban, atrapaban peces con las manos en remansos transparentes. Los ancianos se sentaban bajo árboles más viejos que las pirámides y contaban historias acompañados por la sinfonía de 1000 cantos de pájaros. Las abejas construían colmenas del tamaño de una casa. Pero poco a poco el paraíso comenzó a morir por obra de los mismos humanos. La catástrofe llegó como una avalancha en cámara lenta, lenta pero inevitable. Primero talaron los árboles junto a las carreteras, porque eran más fáciles de transportar. Luego llegó el turno a las laderas de las montañas. Después a los bosques sagrados que los antepasados protegían como a un tesoro, donde enterraban a los jefes y rezaban a los espíritus. Cada mañana las montañas despertaban con el ruido de motosierras. Miles de personas salían con hachas, como a una guerra contra la misma naturaleza. Árboles patriarcas de 500 años caían en pocas horas. La tierra temblaba como por un terremoto. Camiones cargados con troncos gigantes formaban interminables procesiones fúnebres hacia las ciudades, donde la madera se convertía en muebles para los ricos. En una sola generación desaparecieron bosques que recordaban los tiempos de la reina de Saba. A mediados del siglo XX Etiopía había perdido la mitad de su verdor. Para 1982 solo quedaba el 3% de la cubierta forestal en todo el país, incluso menos que en el Sáhara. Sin árboles, la tierra se volvió un colador. La lluvia, en vez de nutrir las raíces, corría en torrentes, arrastrando los últimos vestigios de fertilidad hacia el océano. Ríos que habían corrido desde la época de los dinosaurios se convirtieron en cicatrices secas y rocosas en una década. El viento levantaba nubes de polvo visibles desde el espacio. Etiopía se convirtió en una espantosa úlcera marrón en el mapa verde de África. La temperatura subió 3 grados. La estación de lluvia se redujo de 6 meses a 1. Lagos que existían por millones de años comenzaron a secarse, dejando solo páramos salinos. Los animales huían o morían una muerte dolorosa. Las aves dejaron de regresar en primavera. Llegó el gran silencio. Un silencio terrible, muerto, donde antes sonaba la orquesta de la vida. El mundo recordó a Etiopía por imágenes horribles que quemaron la retina del planeta. Los años 80, niños esqueletos con ojos del tamaño de platos, reflejando solo vacío. Madres convertidas en sombras andantes, meciendo en brazos a bebés parecidos a polluelos. Filas de personas esperando por granos durante kilómetros bajo el sol abrasador de una tierra muerta.
Madres llevaban bebés muertos cientos de kilómetros para enterrarlos en la tierra que los vio nacer. Pueblos enteros se convertían en ciudades fantasmas en semanas. La gente simplemente se iba y nunca regresaba. Los granjeros encontraban a sus vacas momificadas junto a pozos secos, sus huesos blanqueados por el sol como macabras advertencias. En los picos de la hambruna, la tierra cobraba hasta varios miles de vidas humanas en un solo día. En 3 años, el terrible hambre devoró a una población del tamaño de Múnich. Periodistas internacionales volaban para grabar el infierno africano y luego regresaban a sus cómodos estudios para mostrar ese horror al mundo. Pero esta catástrofe no fue un accidente. Fue una sentencia dictada por el planeta mismo tras décadas de barbarie. La tala insensata convirtió el país en un paisaje lunar desértico. Etiopía perdía 1.000 millones de toneladas de suelo fértil al año, más que todo el peso de los Países Bajos. Los vientos dispersaban ese suelo por todo el planeta, desde las selvas amazónicas hasta los glaciares de la Antártida, como polvo de un paraíso verde perdido. El delicado equilibrio del ecosistema se derrumbó como un castillo de naipes. La lluvia dejó de caer donde había alimentado la tierra durante miles de años. Los arroyos se convirtieron en grietas que abrían heridas en la tierra. Las cosechas se marchitaban sin llegar a madurar. Los agricultores, cuyas familias se habían alimentado de esa tierra durante siglos, solo recogían granos para un mes en lugar de todo un año. El desierto avanzaba a la velocidad de un blitzkrieg militar, 50.000 hectáreas por año. En las tierras altas, donde antes susurraban las copas de los árboles, ahora aullaba el viento de las tormentas de arena. Los agricultores abandonaban los campos completamente destruidos de sus abuelos, dejando solo las tumbas de sus ancestros. El ganado moría de sed, enterrando sus hocicos en el barro agrietado de antiguos estanques. El gobierno evacuó provincias enteras. Las carreteras se llenaron de caravanas de refugiados, casi muertos vivos, caminando hacia ninguna parte con sus pocas pertenencias al hombro. Los expertos internacionales emitieron un veredicto cruel. Para el año 2000 Etiopía sería un desierto inhabitable. Parecía que esta tierra había olvidado para siempre cómo estar viva. Los primeros intentos de salvación fracasaron estrepitosamente a escala cósmica. Miles de millones de dólares en ayuda internacional se fueron literalmente a la arena. Benevolentes europeos trajeron plantones de sus viveros, pero se ponían negros y morían en una semana bajo el sol africano. Construyeron presas con el mejor concreto, pero las primeras lluvias las destruían. Excavaron pozos con precisión alemana, pero se secaban en un mes. Ejércitos de expertos de las mejores universidades del mundo llegaron aquí en jeeps blancos, estudiaron la tierra y emitieron un veredicto unánime. La tierra estaba muerta para siempre. Un profesor de Heidelberg incluso escribió un artículo titulado ¿Por qué Etiopía es Marte en la Tierra? Y recibió un premio científico serio por ello. Cuando en 2006 las autoridades anunciaron planes increíbles para restaurar el bosque sin plantar árboles, el mundo reaccionó como si fuera un anuncio de un vuelo a la luna en globo aerostático. Una utopía verde para mentes desesperadas, escribió el Washington Post. Una fantasía africana al borde de la locura, replicó The Guardian. Van a cantar canciones de cuna a las arenas, bromeó un científico francés en una conferencia en la Sorbona. CNN mostró reportajes sobre planes locos para revivir piedras con el poder de la oración. La BBC hizo documentales sobre cómo la pobreza extrema lleva a las personas a alucinaciones. Piensan que pueden hablar con tocones muertos. Se burlaban científicos con chaquetas de tweed. El mundo conocía una verdad simple. En el desierto nunca crece nada. Punto. Pero, afortunadamente, la Tierra resultó ser más inteligente que la gente. En 1983, en el desierto quemado del lejano Níger, ocurrió un descubrimiento que cambió todo. Tony Renaudot, un agrónomo australiano, era un joven soñador decidido a salvar el vasto Sahel, la zona seca entre el Sáhara y las sabanas africanas, de la desertificación. Llegó a África como un caballero de brillante armadura, listo para luchar casi solo contra el despiadado desierto. Durante años plantó árboles con la persistencia de un fanático. Su organización gastó millones en plántulas, fertilizantes y sistemas de riego. Cada año plantaban 6.000 árboles. Cada año morían 5.500. Los locales lo apodaron el granjero blanco loco. Los niños se reían al verlo regar palos muertos bajo un calor de 55 grados, hablándoles como si fueran niños. El desierto era despiadado y burlón. Vientos huracanados arrancaban las plántulas como fósforos. El sol las asaba durante el día. La arena las cubría durante la noche. Entonces, un día, mientras cambiaba una llanta ponchada en un camino polvoriento en plena sequía,
Cuando incluso los escorpiones se escondían en sus madrigueras profundas, Tony notó algo extraño. Al borde del camino crecía lo que al principio tomó por una maleza. Al inclinarse por curiosidad profesional, se quedó atónito. Era un tocón de un árbol viejo, vivo, con raíces que luchaban desesperadamente por crecer. Del tronco aparentemente muerto brotaban docenas de pequeños brotes verdes, como dedos de un ahogado que buscan la luz, como un grito de ayuda que resonaba a través del tiempo. En ese momento, un interruptor se encendió en la mente de Tony. Se dio cuenta de que durante años había estado intentando resolver el problema equivocado. No se trataba de plantar árboles nuevos. Se trataba de encontrar la manera de despertar a los viejos. Bajo capas de arena y ceniza, los sistemas de raíces de árboles talados hace décadas seguían vivos. Se extendían a más de 30 metros de profundidad, hacia aguas subterráneas donde la sequía no llegaba. Estaban esperando. Recordaban cómo ser un bosque. Dormían, pero no estaban muertos. Así nació la técnica FMNR, regeneración natural gestionada por agricultores. El secreto era ridículamente simple. Cuando un tocón emite docenas de brotes débiles, hay que dejar solo 3 o 4 de los más fuertes. Toda la energía del antiguo sistema radicular se dirige a esos pocos, en lugar de dispersarse entre docenas de brotes débiles e inútiles. El resultado, un brote crece varios centímetros al mes. En un año, un árbol pequeño alcanza la altura humana. En 3 años, una copa completa. Desde 1983, un experimento similar con 10 agricultores en Níger fue ganando impulso lentamente. A principios de los 2000, el método ya se había extendido a cientos de miles de hectáreas. Un resultado sólido para el árido Sahel. La densidad de árboles aumentó de 4 por hectárea a 20. Los rendimientos de mijo y sorgo aumentaron casi un 20%. Aparecieron arbustos, árboles jóvenes y forraje para el ganado. Los locales estaban felices. Los niños dejaron de morir de hambre en la estación seca, las mujeres pasaban menos tiempo buscando leña. Pero esto era solo una gota en el océano del Sahel. Para 2005, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró una recuperación de la vegetación en aproximadamente 3 millones de hectáreas, una cifra impresionante, pero apenas una pequeña parte de los 200 millones de hectáreas del Sahel. La mayoría de los expertos consideraban la experiencia de Níger un éxito local, imposible de escalar. Tony Renaudot y su equipo entendían la dura realidad. El clima relativamente suave de Níger, con 500 milímetros de lluvia anual, era una cosa, y la Etiopía quemada, donde no llovía durante 8 a 10 meses seguidos, era otra muy distinta. En Níger al menos lloviznaba ocasionalmente, manteniendo la humedad del suelo. En Etiopía, la tierra estaba dura como el asfalto y la temperatura frecuentemente alcanzaba los 50 grados Celsius. La humedad del aire era menor al 10%. Los vientos soplaban a velocidad de huracán, secando cualquier vegetación en horas. A pesar de todo, Etiopía decidió probar la loca idea de Níger a escala nacional. El mundo estalló en risas. Si Níger logró restaurar solo una porción miserable de su desierto en 23 años, ¿qué podrán hacer en el infierno etíope? Escribió Nature. La diferencia climática es colosal. Es como comparar un invernadero con la superficie de Marte, dijeron climatólogos del MIT. Níger al menos tiene estación de lluvias. Etiopía solo tiene la estación de la muerte, bromeó un ecologista francés en una conferencia en París. Un día, llegaron rumores a la región de Jumbo, donde el hambre reinaba desde hacía 30 años, sobre el granjero blanco loco de Níger y su método mágico. 7 comunidades decidieron probar la idea de Tony Renaudot. No tenían elección. Solo una muerte terrible por hambre o un milagro. Jumbo era llamado paisaje lunar. Las colinas eran tan desnudas como el cráneo de un recién nacido. No había árboles en el horizonte, solo piedras y polvo hasta el cielo. El suelo se había convertido en concreto. Se podía cortar con un hacha. Los niños no sabían qué era la sombra, excepto la sombra de sus casas en ruinas. Las mujeres caminaban 15 kilómetros diarios por agua, regresando con cántaros sobre sus cabezas bajo las estrellas después de que el calor diurno bajaba. Los habitantes aceptaron FMNR con la desesperación de los condenados. Cercaron las zonas más muertas con alambre de púas. Dejaron de cortar lo que parecía maleza. Comenzaron a podar los brotes débiles con cuchillos afilados, cuidando los fuertes como a sus propios hijos. Protegieron los brotes jóvenes de cabras y ganado que comían cualquier verdor. Y esperaron, rezando a todos sus dioses. Las primeras semanas no pasó nada. La tierra estaba en silencio. Muchos comenzaron a dudar.
Quizá los expertos tenían razón y estaban realmente locos, pero los ancianos insistían. Había que tener paciencia. La Tierra ha dormido 30 años. Denle tiempo para despertar, decían. Y entonces, después de 3 meses, ocurrió un milagro. Los primeros resultados llegaron como un regalo del cielo. Diminutos puntos verdes sobre el lienzo marrón de la muerte, como estrellas en el cielo nocturno. Los niños corrían de arbusto en arbusto contando cada nuevo brote. Las mujeres lloraban de alegría besando las primeras hojas. A los 6 meses, arbustos a la altura de la cintura. Al año, los retoños jóvenes susurraban con el viento. En 3 años, la gente no reconocía la tierra natal, donde antes había desierto, ahora crecían árboles jóvenes. La NASA registró un verdadero fenómeno desde el espacio, una mancha verde que crecía en medio del desierto a una velocidad de 10 hectáreas por mes. Los científicos verificaron los datos varias veces. Nunca habían visto algo así. Los satélites no mienten. Para 2020, el bosque de Jumbo absorbió casi 3 millones de toneladas de dióxido de carbono, más que lo que emite un pequeño país europeo en un año. El proyecto se convirtió en el primero en África en vender créditos de carbono en el mercado internacional. Las comunidades recibieron $500,000, más dinero del que habían visto en toda su historia. La productividad se disparó. Los agricultores, que antes recogían 3 sacos de grano por parcela, comenzaron a recolectar 15 del mismo terreno. Aparecieron nuevas fuentes de ingresos, miel de abejas silvestres que regresaron de la nada, hierbas medicinales, materiales para construcción y alimento para el ganado. Las personas que toda su vida lucharon por sobrevivir, por primera vez empezaron a planear el futuro de sus hijos. Pero lo más increíble ocurrió con el agua. En las montañas alrededor de Jumbo alguna vez brotaron 13 manantiales. Todos se secaron en los años 80. Los ancianos lo recordaban como lugares de juegos infantiles y charlas de mujeres, donde las niñas aprendían a trenzar el cabello y los niños atrapaban ranas. Pero por 30 años solo fueron hoyos polvorientos cubiertos de espinas. Los geólogos dictaminaron. El agua se había ido para siempre, los acuíferos estaban agotados de forma irreversible. Pero los árboles sabían más que los geólogos. A medida que FMR obraba milagros, algo mágico sucedía bajo tierra. El suelo bajo las nuevas copas se convirtió en una esponja. La lluvia dejó de escurrir en corrientes que arrastraban la fertilidad hacia mares lejanos. Comenzó a absorberse, filtrándose cada vez más profundo, resucitando silenciosamente acuíferos dormidos por décadas. Y entonces los manantiales comenzaron a volver. Primero, pequeños chorros después de la lluvia que desaparecían en una hora. Luego corrían más tiempo. Luego fluían un día. Luego una semana. Luego dejaron de secarse incluso en la estación seca más dura. El agua era fría y clara, como lágrimas de alegría de la misma tierra. Hoy 6 de los 13 manantiales fluyen todo el año con la fuerza de un geyser. Su murmullo se escucha a 1 kilómetro. Es la verdadera canción de la tierra resucitada. Los niños que nunca habían visto agua corriente ahora chapotean en arroyos y aprenden a nadar en pozas. Las mujeres, que caminaban media jornada por agua en caminos pedregosos, llenan cubos a 5 minutos de sus casas. Nadie cavó pozos. Nadie instaló bombas. Nadie tendió tuberías. La gente simplemente le dio a la naturaleza la oportunidad de recordar cómo estar viva. 10 años después, la BBC volvió a Jumbo para filmar la continuación de la historia. El equipo de filmación se perdió el primer día. El camarógrafo giraba la cabeza desconcertado. El lugar que recordaba como un cráter lunar se había convertido en una verdadera jungla. El GPS mostraba las coordenadas correctas, pero los ojos se negaban a creer la realidad. Donde antes la vista se perdía hasta el horizonte por tierra desnuda, ahora no se podía ver más allá de 10 metros debido a la vegetación densa. En lugar del silbido del viento entre las piedras, una sinfonía de pájaros y el susurro de las hojas. Los niños nacidos después del inicio del proyecto no creen las historias de sus padres sobre el desierto. Solo conocen la sombra de los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos. Cuando les muestran fotos antiguas, piensan que son imágenes de Marte. ¿Cómo pudo la gente vivir en ese infierno?, se preguntan asombrados. Los expertos silenciosamente reescriben los libros de texto. Las universidades que ridiculizaban FMNR como chamanismo crean facultades de regeneración natural. Profesores de Harvard y Oxford hacen cola para estudiar los métodos primitivos de los campesinos africanos. La historia de Jumbo se extendió por África como un virus de esperanza. FMNR comenzó a difundirse más rápido que una epidemia. En África Occidental ya hay 15 millones de hectáreas de tierras restauradas. En Malí,
El 70% de las familias olvidaron lo que es el hambre. En Kenia, los ingresos aumentaron un 40%. En general, los niños ven antílopes por primera vez en muchos años. El costo del método es ridículamente bajo, $40 por hectárea frente a $18,000 para la plantación tradicional de bosques. La tasa de supervivencia es del 90% frente al 20% de las plántulas importadas. Científicos chinos vienen a estudiar la magia africana y la adaptan para los desiertos de Gansu. Los indios prueban esta experiencia única en Rajasthan. Los mexicanos en Sonora. Los brasileños restauran el cerrado. Los aborígenes australianos reviven su bus después de incendios usando el conocimiento ancestral. El Foro Económico Mundial anunció un programa de 1 trillón de árboles. La ONU declaró el decenio 2021 a 2030 como la década de la restauración de ecosistemas. FMNR se convirtió en la tecnología clave para salvar el planeta. Tony Renaudot recibió un premio alternativo al Nobel. En Davos lo escuchan como a un profeta. El libro El bosque bajo tierra fue traducido a 20 idiomas. Al hombre que antes llamaban el granjero loco, ahora lo llaman el que susurra a los bosques. La NASA confirmó la sensación. A pesar de la terrible deforestación de la Amazonía, la cubierta verde total de la Tierra está creciendo. Y África está a la vanguardia de este milagro. En 15 años Etiopía ha restaurado la cubierta forestal en un área mayor que Bélgica. El país, que perdía 1 millón de hectáreas al año, ahora restaura 500,000. Es la restauración de ecosistemas más rápida de la historia. El clima de la región cambia ante nuestros ojos. La temporada de lluvias aumentó de 2 a 4 meses. La temperatura bajó 2 grados. La humedad creció 1/3. Regresan aves que no se veían hace medio siglo. Águilas, cigüeñas, nectarinas. Fátima, de Jumbo, ahora exporta miel a Europa, 2 toneladas al año de plantas que su abuela consideraba extintas. Las abejas creyeron en la resurrección del bosque antes que las personas. Sonríe mostrando frascos con miel dorada. Damisu hace recorridos para delegaciones de 40 países y muestra el tocón de donde todo comenzó. El trozo retorcido de árbol que su abuelo cortó en los años 60 ahora se ha convertido en un gigante con copa bajo la que pueden refugiarse 100 personas. Mi abuelo mató al árbol, yo lo resucité, mi nieto comerá sus frutos, dice a cada grupo. El anciano de 89 años, Abebe, se sienta cada mañana bajo el árbol que ayudó a crecer y llora de felicidad. Pensé que moriría sin ver las colinas verdes de mi infancia. Pero la tierra resultó ser más paciente y sabia que nosotros. Hoy, cuando el planeta arde en el fuego de la catástrofe climática y los expertos hablan de procesos irreversibles, el increíble renacimiento de Etiopía suena como un himno de esperanza. Si el país más pobre resucitó tierras muertas con las manos desnudas, ¿qué podemos hacer todos juntos? Esta experiencia se está extendiendo por 27 países, desde Kenia y Malí hasta India, Australia y México, desde Laos hasta Argentina. Las semillas de esta idea, sembradas en el polvo de una aldea africana, están germinando en todos los continentes. Dentro de 30 años, niños jugarán en esos bosques y no creerán que allí hubo un desierto. Y cuando les muestren imágenes de 2006, preguntarán, ¿por qué esperaron tanto para comenzar? Etiopía no plantó ni un solo árbol, pero cultivó esperanza para todo un planeta. Demostró una verdad sencilla. Bajo cada desierto duerme un bosque, esperando a quien le ayude a despertar. Y si alguna vez dudas del poder de la fe humana, recuerda esta historia. Recuerda a las personas que no se rindieron cuando todo el mundo se reía de ellas. Recuerda la tierra que recordó cómo estar viva, y esperó a quienes creyeron en el milagro. Ahora mira por la ventana. Tal vez, bajo la tierra que te rodea, duerma un bosque que solo espera tu fe. Si la pobre Etiopía pudo resucitar la tierra con las manos desnudas, ¿qué impide a cada uno de nosotros salvar al menos su patio, su barrio, su país?